¿Qué tal? Hoy día en Idioma Mujer te traigo una de esas historias que remueven, de esas que te hacen parar y decir, ok, aquí hay algo que tengo que escuchar. No voy a contarte quién está del otro lado del micrófono, pero sí te digo que su historia, su mirada y su valentía van a abrir un espacio nuevo dentro de ti. Respira profundo porque este episodio viene con mucha verdad. Comenzamos. Pili, muy bienvenida a este nuevo episodio de Idioma Mujer. Yo te digo, contigo estoy inaugurando una nueva temporada del episodio, así que estoy muy honrada de tenerte acá. Voy a compartir una breve descripción tuya. La Pili es líder cuántica. Ya vamos a adentrarnos entonces en qué es una líder cuántica, mentora de mujeres que cambian el mundo y dejan su legado con placer. ¡Ay, qué cosa más rica! ¿Bien? Eso me fascina. Pili, esa es una definición muy breve y creo que te queda corta, así que te cedo la palabra para que tú misma hagas una introducción de ti y nos cuentes. Bueno, hola a todas las que nos están escuchando. Gracias, Katy, por esta invitación a tu podcast. Estoy muy contenta de estar aquí y compartir esta conversación expansiva que estoy segura que vamos a tener. Y bueno, me presento. Mi formación profesional soy psicóloga. Trabajé muchos años en la clínica, hacía terapia de pareja y terapia familiar. Y el 2019 comencé con mi marca personal y he ido ahí juntando todos mis dones, talentos y mis estudios. Soy generadora sacral, perfil 5.1, para las que conocen de diseño humano, y eso quiere decir que he estudiado muchísimas cosas, aplico muchas herramientas, y este último 2 años me he dedicado a trabajar con mujeres líderes que quieren posicionar sus marcas personales, que quieren dejar un legado en el mundo, quieren impactar a personas que realmente ayuden a cambiar y a dejar este mundo diferente cuando nos vayamos. Ay, maravilloso. Pili, lo primero que me salta la duda que le voy a preguntar en honor a nuestra audiencia que también se lo puede estar preguntando y antes de entrar a tu historia, ¿qué diferencia una líder cuántica de una líder tradicional? Ajá. Gracias por esa pregunta, porque es algo que a mucha gente le cuesta entender, porque es un idioma bastante personal que he ido como eh, posicionando este último tiempo. Yo trabajo mentalidad, liderazgo e identidad. Esas son como mis especialidades dentro de mis mentorías. Porque tengo todo el background de psicóloga y ha sido como los lugares donde me he estado especializando. Y cuántica tiene que ver porque trabajo desde, a diferencia de la psicología tradicional, que trabaja desde el pasado, de ir a sanar tus heridas, tu historia, tu infancia, que es una mirada bastante válida, por supuesto, pero no es la única. Y con la cual yo siento que he tenido los mayores resultados para mi propia vida y para las clientes con las que he trabajado, es construir el presente desde el futuro, visualizar y generar un vínculo emocional con tu yo del futuro, con esa persona que ya tiene lo que tú deseas, que ya disfruta de las cosas que tú quieres y desde ahí construir un paso a paso que viene de ti misma para que puedas lograr eso que quieres. Entonces me he formado, he tomado cursos con Bruce Lipton, con Joe Dispenza y he trabajado mucho esto de la física cuántica aplicada a las neurociencias. Y entonces todo esto de la creación de la realidad, en donde tú pones el foco, es donde amplificas el resultado, y cómo funciona finalmente las leyes universales de la espiritualidad aplicado a la ciencia y a la psicología. Entonces, por eso yo hablo de cuántica, porque tiene que ver con quién soy yo desde mi identidad, de mi yo futuro, que me puedo parar en una línea de tiempo o puedo cambiarme de línea de tiempo de una manera que puede ser mágica, pero es así. El universo no funciona con el tiempo lineal, funciona con el tiempo circular, que es distinto al circadiano. Entonces, algo puede manifestarse en horas, días, semanas, cuando yo realmente estoy siendo quien tengo que ser y hago ese match con esa energía que quiero manifestar. Entonces, yo digo,
todas las clientas son mujeres que construyeron un negocio desde la 3D, Ujú. desde lo lineal, lo masculino, lo Es que como venimos acostumbradas, en general todas, ¿no? exactamente, y yo las ayudo a posicionarse como referentes desde la 5D, usando todas estas herramientas de la cuántica. Que yo lo encuentro maravilloso. Para mí ha sido un descubrimiento esto. Creo que es una sabiduría que inconscientemente todas la traemos, Sí. ¿cierto? Estas posibilidades, pero cuando tú empiezas a estar más de cerca Ujú, ante este nuevo paradigma, ujú. creo que cambia mucho las reglas del juego, de cómo estamos haciendo negocios acá en la 3D, ¿cierto? Exactamente, totalmente, y de eso se trata. Tú también que estuviste en el evento que hicimos en Buenos Aires, Sexo, Dinero, Poder, Sí. trabajamos mucho eso, desde la forma diferente de hacer las cosas, que tiene que ver, sobre todo para las mujeres, en dejar de separarse, en dejar de estar funcionando desde el deber ser, desde el tengo que, o lo que se ve profesional, o lo que se supone que la gente compra, a versus lo que yo vengo a hacer, desde el propósito de mi alma. Cuando Mm. puedo poner afuera al servicio, es cuando tengo los resultados mágicos, así como, ¿cómo hiciste eso? Bueno, porque estoy alineada a esto que yo soy. El yo soy es muy importante. Tal cual, tal cual. Me encanta. Y si bien este nuevo paradigma nos invita a trabajar en una línea de tiempo que no va desde el pasado hacia el presente, para efectos de este episodio nos vamos a ir un poquito al pasado, Ah, sí. porque quiero que nos traigas esa historia potente que definitivamente marcó un antes y un después, no solamente en tu negocio, sino que también en tu vida, en tu familia también. Así que no quiero entrar más en detalle, cuéntanos tú de qué se trata esa historia. Esa historia se trata de escuchar el llamado de la diosa, que si es por primera vez que escuchas esta forma de referirse a ese lugar sagrado que todos tenemos y que le llamamos el llamado de la diosa porque tiene mucho que ver con encontrarse con la energía femenina que por siglos y siglos y siglos hemos dejado más de lado. ¿Sí? Para ser mujeres en este mundo, durante muchos años tuvimos que ser muy masculinas. Entonces, el llamado de la diosa tiene que ver con integrar el femenino y el masculino dentro de nosotras y al servicio de nosotras. Ujú. Entonces, yo venía, así muy breve, yo estudié psicología, trabajé, como te decía, muchos años en consultorio, y venía mucho desde todo esto del paradigma antiguo, el deber ser, el hacer las cosas desde ese lugar. Y ya era mamá, tuve a mi hijo a los 19 años, antes, cuando entré a la universidad, me quedé embarazada, mi primer hijo que hoy tiene 25 años. Wow. Y está a punto de irse de la casa, así que dando ese camino con él. ¿Cuántos son tres? Son tres. Tres. Sí, Francisco el mayor, que ya se tituló, está trabajando y ya tiene ganas de volar, viajar por el mundo y ir a estudiar, etcétera. Entonces, este hijo así, fue como muy un maestro para mí. Me trajo mucho aprendizaje, me trajo mucha tierra, ¿no? Mucho el hacerse cargo de otro ser humano. Pero todo sucedió con él desde este paradigma antiguo. Me hicieron una cesárea innecesaria, tenía 19 años, no tenía idea qué iba. Yo, bueno, sí, llegué, me acuerdo, con una maleta, como que me iba de viaje porque no me dolía nada, a la clínica y ahí ya tenía semana 41 y como Nadie te preguntó si querías o no. nada, me dijeron, bueno, ya pasaste la semana 40, hay que sacarlo. Ok, vale, sin saber como que necesitaba dilatarme, irme hacia adentro, escuchar mi cuerpo. Y entonces nació por esta cesárea y todo fue bastante más difícil, o sea, la lactancia, todo lo que implica una cesárea cuando no está nada en contra de la cesárea, pero cuando no son necesarias porque está en riesgo la vida de la madre o del hijo, obstaculizan mucho más que contribuyen. Pasaron 13 años y quise embarazarme de este segundo hijo. No sé por qué me puse tan creativa en ese momento, que dije, bueno,
ahora quiero vivir esta maternidad desde otro lugar. Quiero experimentar otra forma o Sí. conectar más conmigo. Estaba como en eso. Y ahí me embaracé de mi segundo hijo, que hoy tiene 11, va a cumplir 12. Y ahí escuché, pero por primera vez, este llamado que para mí fue como entender, escuchar y llegar a tener más conciencia. Ahí fue la primera vez que me leí mi carta astral, que empecé a estudiar Reiki, como otras formas de ver el mundo que no eran la tradicional, el camino de la universidad y de lo que hay que hacer. Y entonces empecé a experimentar con un lado mucho más artístico, pero también espiritual, intuitivo, que no había accedido hasta ese momento. Yo tenía 31 años en ese entonces ya. Y Espérame, te quiero detener ahí. sí, Me dices que en este segundo parto, ¿verdad? Esto fue después del parto o en el embarazo que ya en nos el estabas, embarazo, en en el el embarazo. ¿Cómo se siente en el cuerpo este llamado de la diosa? ¿Cómo lo identificamos para quienes? Era una sensación como de una certeza de hay algo más que yo no sé, hay algo que yo no estoy viendo, pero percibo que hay algo detrás. Entonces, por eso llegué a mi primera lectura de la carta astral, que hasta el día de hoy yo la uso como brújula, porque es, wow, una tremenda lectura. Y en ese momento entendí un 5%, y era medio chino mandarín. El tema del Reiki, las flores de Bach, como esta parte más sutil, más intuitiva, más femenina, y también mucho placer y gozo. Me acuerdo en ese embarazo, eh, como que me salía innatamente como, ay, tengo ganas de descansar y descansaba. Ay, tengo ganas de comer esto rico. Yo me acuerdo, él nació en febrero, entonces me tocó primavera, verano, y comía mucha fruta y como muy empezar a conectar con otras partes que no había conectado antes. ¿Esta conexión con el placer puede ser? El ser, Sí. exacto, el goce, el placer, el disfrute y la intuición. Todo eso es muy desde lo femenino. Y eran cosas, aspectos de ti que hasta entonces no se habían revelado. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Y bueno, me preparé para este segundo parto, hice yoga prenatal, hice unos talleres de parto consciente y tuve a este segundo hijo en un parto en la clínica, pero normal, vaginal. Ya. Y para mí eso fue un tremendo logro, porque esa sensación, y fue una sensación muy poderosa, y entendí por qué el parto tiene toda esta fisiología de parto Ajá. de sentir que tú puedes traer al mundo este bebé y que de manera natural, como es, te activa todo tu sistema hormonal, y te da una bomba de oxitocina, dopamina, serotonina que te enamoran de este ser versus una cesárea programada que no te da esa bomba porque no Ujú. se activa en ti. Ahí viste la diferencia. Hay una diferencia enorme. Entonces, claro, yo nació y yo me sentía, pero era amor que me salía, pero por los poros, una sensación muy diferente a mi primer hijo, que fue todo como desde a contrapelo, ¿no? Como esta sensación de, sí, obviamente lo quiero, es mi hijo, pero no era esta sensación como exuberante de Abrumadora, sí. abrumadora. Y bueno, este segundo hijo llegó, tuve una lactancia de un año, fue puras experiencias nuevas, pero yo sentía desde que tuve el primero que yo iba a tener una hija. Ujú. Con mi marido, él decía como, no, ya estamos bien, y yo decía, no, pero imagínate, el mayor tiene 13, esta es una guagua, tengamos otro, por eso te digo, me puse creativa, para que se críen juntos, tengamos otro hijo único. Y él estaba bastante reticente porque me pasó que también con toda esta oxitocina yo estaba como full in love y muy maternidad absolutamente. Y él, y eso le pasa a todos los machos, ¿no? Que es como, oye, ¿y yo dónde quedo? Está en su lugar, claro. Claro, entonces también fue todo un aprendizaje con él y como de encontrar nuevas formas de relacionarse. Y me quedé embarazada de la tercera, 2 años después, y ahí fue como el terminar de abrirle la puerta a este llamado,
porque fue como, ya tuve un parto en la clínica, ya sé lo que se siente, y ahora mi sensación, pero era algo, Katy, que no lo puedo explicar porque era muy visceral, que yo quería tenerla en la casa, quería tener un parto natural en la casa. Esto fue increciendo totalmente. Totalmente, y la gente que me escuchaba era como, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Porque además en Chile eso no es algo que se usa. Pero era una sensación de que no podía explicarlo porque no quería pasar por todo lo que pasamos las mujeres cuando vamos a tener un parto en la clínica, que a pesar de que fue respetuoso, pero fueron bastante detallitos que yo sentía que no quería tener y quería vivirlo como quería vivirlo en mi casa. Entonces, bueno, busqué un médico y un equipo que me apañara, que me dijera, sí, dale, obvio, porque además mi marido es abogado, súper... Temporada cuadrada. nada que ver con este mundo, y él decía, ¿qué vamos a hacer? O sea, y bueno, conseguí un equipo súper respetuoso que me acompañó, nos dio la confianza y me preparé todo ese embarazo ¿Ya? para que fuera este parto en la casa. Y te digo que es una de las experiencias más potentes que he vivido en toda mi vida. Es una experiencia que generó un antes y un después en mí, porque no solo fue la certeza de este poder creador que tenemos las mujeres, o sea, Ujú. evidencia de tener un bebé es una certeza de que somos creadoras y que podemos, si podemos crear una vida, podemos traerla al mundo, podemos alimentarla, podemos hacerlo todo. O sea, es como una apertura de canal de que no hay límites en la creación de lo que deseamos. Cuando viene desde este lugar del deseo femenino, ¿no? Porque el deseo es femenino y la capacidad de sostenerlo y estar en presencia es masculino. Entonces, ¿cómo podemos nosotras integrar estas partes nuestras que nos llevan a conectar con ese poder creador del yo soy? Y fue una experiencia hermosísima, fue un parto súper fluido y eh, terminé pariéndola en una piscina que hice ahí mismo en mi habitación, Ay, qué y lindo. con una dula, con la matrona y mi marido, y fue espectacular. Entonces, esa experiencia terminó de encarnar en mí este llamado de el femenino y el masculino al servicio de la creación. Qué maravilla, porque, a ver, yo siento, no sé si te pasa lo mismo, Pili, que a los seres humanos todos tenemos este despertar espiritual que nos llega de alguna manera, algunos a través del duelo, Ujú. en algunos casos a través de las relaciones de pareja, de rupturas también. Siento que a ti fue muy marcado este camino espiritual a través de tus partos, Sí, ¿verdad? sí. ¿Y qué parte de ti te reveló que no sabía que tú no sabías que necesitabas ver estos partos y especialmente quizás el tercero que fue el más revelador? Ujú. ¿Qué parte de ti se mostró que antes no habías visto? El, esa poder de liderar, yo siempre digo como el liderazgo parte en nuestra propia vida, ¿no? Ujú, El poder de liderar el deseo de lo que quiero, porque no es lo mismo, Katy, como todos tenemos deseos. ujú, Algunos nos permitimos más grandes deseos que otros, pero cuando tenemos deseos que son como sueños y no le ponemos estructura y presencia, como un paso a paso, diríamos, un camino, quedan en sueños hermosos, pero con esa sensación de, ah, ¿cuándo voy a lograr eso? ¿No? claro. Viaje, no sé, a la India, otro la casa propia o crear un negocio, como que se ve tan cuesta arriba que la sensación es como, ay, sí, qué lindo, sí, es posible, pero en mí, como cuando nos miramos hacia adentro, siempre los seres humanos vemos mucho menos de lo que ven otros de nosotros mismos. Mm, Entonces, esa experiencia, estos partos, bueno, yo siempre digo que es por mi ascendente cáncer, que es muy de hacer familia, de crear vínculos, a través de mí se vio a través de estos partos, pero fue esta expresión de
sí puedo tenerlo todo cuando puedo entender cómo funciono, y si le sumo el diseño humano más aún, y que yo tengo un camino, tengo un sueño y yo tengo un propio camino, que no es el mismo camino, que puede ser el mismo sueño de la de al lado, pero es otro camino. Qué maravilla, qué maravilla. Ya, pero esto no queda aquí. O sea, los partos fueron para ti un aprendizaje, estamos clarísimos. Sí. Pero también dentro de esta historia que tú me cuentas, hay otro micro quiebre, llamémoslo así, y tú me comentabas que hubo una separación, ¿verdad? Bueno, es que este marido que yo tengo, llevamos 26 años, vamos a cumplir en diciembre, es el mismo papá de los 3 hijos. Imagínate Espérame, que valor, punto aparte, admiración. Yo sé lo que es tener una relación de largo plazo y es mucho amor y es mucho trabajo. Sí. absolutamente, es un tremendo maestro mi marido para mí. Cuando lo pude ver así, cambió muchas cosas. Pero claro, imagínate, lo conocí a los 18 años, la Pili que lo eligió a los 18 años era muy diferente Claro. a la Pili de los 33 que tenía 3 hijos y tenía todo este poder activo dentro de mí. Entonces teníamos muchos temas pendientes que habíamos arrastrado por años, que nadie se había hecho cargo, lo típico que pasa en todas las parejas. Ajá. Y cuando nació mi tercera hija, lo conversamos y fue como, ¿sabes qué? No, no podemos seguir así, porque yo tenía ciertas ideas que él no tenía y nos separamos. Y entonces eso fue un tremendo quiebre, porque claro, yo quería hacerme la loca con todo lo que no funcionaba, porque habían cosas que sí funcionaban y yo estaba muy comodita en ese lugar. Entonces él me dice, no, 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 así no, no más, basta, paremos. Y me acuerdo una noche con mi guagua en brazo, mi hija más chica tenía un mes cuando nos separamos, Ujú. y todos los síntomas, obviamente que no subía de peso, que le daba leche, y todas esas cosas que pasan cuando uno está viviendo estas crisis. Y me acuerdo que en ese momento pensé como, la vida que construí hasta hoy, él, la hice desde un lugar inconsciente, ¿no? Ujú. De repitiendo patrones, con creencias limitantes, con no darme cuenta de muchas cosas. Y yo sé que hay una forma de hacer las cosas eligiendo conscientemente. Entonces, yo ya estaba leyendo muchas cosas de manifestación, creación, y la sensación fue, los resultados que tengo hoy no me gustan, como creo una vida que sí me guste. Y eso tenía mucho que ver con el trabajo, porque trabajaba un montón de horas y el sueldo que ganaba no me alcanzaba para mantenerme sola, con 3 hijos, todo lo que implicaba eso de separada, ¿no? Como las mujeres nos empobrecemos. En el ámbito trabajo, tú hasta entonces seguías Sí, trabajando desde el antiguo paradigma. exactamente. Hasta el 2017 yo trabajaba en la consulta. O sea, principio del 2018 fue cuando nos separamos, no, nos separamos en 2016, hasta el 2017, principio del 2018 yo trabajé en la consulta. Y ahí empecé esta búsqueda de decir, no, aquí tiene que haber algo diferente. Yo tengo que encontrar una forma de hacer esto diferente porque no quería seguir haciendo lo mismo. Entonces ahí nació mi marca personal y mi primer programa que se llamaba Sé protagonista de tu vida, que era Mm. justamente el proceso que me mandé esos 2 años de separada, de decir cómo soy protagonista, cómo yo creo mi realidad, cómo yo elijo consciente, cómo yo voy buscando las formas, mi propio camino de concretar los deseos que yo tenía. Y eso fue lo que dio el pase para empezar mi marca. Wow. O sea, todo lo que partió como ser protagonista es la base de lo que es hoy día tu marca personal, Exacto, ¿sí? Y que en el fondo trae este aprendizaje del cambio que tú hiciste, ¿no? exactamente. Qué maravilla. Y ese portal que tú mencionas que implicó para ti, Pili, esta separación, ¿qué parte de ti sientes que ahí dejaste y qué parte de ti aún conservas? Que solté en esa época de separada o Sí, después de... después de tu separación. eh, bueno, solté mucho la identidad.
todos funcionamos, Katy, de una identidad de víctima, Mm, porque los niños son víctimas si no les toca unas circunstancias, una familia, unos padres que los cuiden, son víctimas. Y muchas veces nosotros nosotros mismos nos vemos como, ay, esto no era lo que quería, ay, esto no me gusta, ay, que mi papá no me deja, ay, que mi papá no me dio permiso. Y toda esa sensación va haciendo como la creencia de que yo no puedo. ujú, Entonces llega un momento en la vida, y esto es todo ser humano, el camino del héroe, tiene que darse cuenta de que lo que vivió hasta ese momento fue justamente la energía que necesitaba para desarrollar lo que viene a desarrollar en este mundo. claro. Entonces, esos padres que eligió, esa experiencia que tuvo, y salir de ese estado de víctima y entrar en el estado de protagonista, de yo Ujú, creo cada una de mi realidad. Entonces, una de las cosas que tuve que soltar mucho, y que a todos, porque hay una ganancia, obviamente, como víctima, eh, fue el tomar responsabilidad absoluta de que cada cosa que sucedía en mi vida, yo la creaba. Y cada cosa que no me gustaba, tengo el poder de elegir algo distinto. Y eso lo cambia todo para mí. Te da tranquilidad, te da paz y te da claridad de lo que puedes hacer. bajo este concepto que tú dices de que puedo elegir, tú elegiste retomar tu relación, me imagino, bajo nuevos términos, Claro. y tu marido también hizo una elección ahí. Hubo una conversación, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, cada uno se fue a hacer sus propias terapias, Ah, ya. obviamente. Está perfecto, sí. Sí, Sí. cada uno fue a trabajar en propias terapias. Ujú, Y después empezó esto, como viste que él se llevaba a los niños, los traía y después los traía y nos quedamos conversando un rato, como que así se va dando como la conversación y ahí irnos dando cuenta de que el amor todavía existía y como también dándose cuenta de los errores de cada uno, que eso también ujú. es importante, como, pucha, sí, en esto no te vi, en esto hice esto que tú no estabas de acuerdo, como de esa reflexión de no culpar es que tú, es que tú, sino que tomar esa responsabilidad y esa compasión de entender cómo llegamos hasta acá, que fue porque cada uno puso un 50%. Entonces, en esas conversaciones, de repente fue como, oye, ¿y si lo intentamos? No tenemos nada que perder, tenemos 3 hijos, una tremenda historia. Ujú. Y ahí fuimos a terapia pareja, o sea, como Ah, mira. un nuevo acuerdo, hagamos nuevas formas. eh, y después de 2 años volvimos. Y desde eso han pasado 7 años, vamos para los 8 de que volvimos. Y ha sido todo un camino. O sea, yo creo que a ti cada día nos elegimos, porque además tiene una señora que evoluciona muy rápido. Muy rápido. Entonces, Pobre hombre. exacto. Tiene que actualizarse a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz, pero yo de verdad siento mucha admiración por él y yo Mm, siento mucha admiración por mí y me acompañó, de hecho, a Buenos Aires, estuvo conmigo presente en el evento y eso refuerza en el fondo que hay muchas cosas que puede no entender de mi lenguaje, pero sí lo siente y siente como yo vibro con eso y entonces está contento también porque yo siento eso y eso creo que lo es todo. Ay, qué maravilla, me encanta. Mira, las historias de relaciones de pareja me encienden, pero completamente. Ah, mira, Sí, y es admirable también, yo creo que hay que reconocer el rol que cumplen los hombres, los compañeros de vida de mujeres, ¿cierto? De mujeres que estamos constantemente en procesos de cambio, ya solo por ser humanas, pero además por ser mujeres conscientes que buscamos activamente la transformación y el cambio, tal cual, ¿no? tal cual. Y lo que dice lo tomo porque eh, como te digo, siempre lo he visto como mi maestro. Y una de las cosas más importantes es que yo no sentía que podía terminar de explotar mi marca en términos económicos Ajá.
Y me daba cuenta que tenía un montón de creencias como si gano más que él, y sí, y sí, y sí, y esa sensación de si lo hago sola me voy a separar, o él va a decir, ¿sabes qué? Más, no más, que eran puros rollos internos míos, Claro. producto de mis ancestras, de, ¿no? Como todo Toda este... la historia que tenemos. Ujú. Y hasta que no me di cuenta que no era sola, era con él, no terminé de sentir esa paz dentro de mí, de poder darme permiso a mí misma de poder ser todo lo que soy y de poder generar todo lo que puedo generar. Ujú. Entonces, valoro mucho esta mirada de que el ser pareja, él trae la parte masculina, ¿no? De la estructura, de la presencia, el sostén, para que todo mi femenino sale, Claro. pero al mismo tiempo dentro de mí están estas dos energías y yo las voy moldeando según también lo que voy sintiendo afuera. Entonces, es muy importante, sobre todo en nuestra cultura chilena, el poder tener este tipo de conversaciones y el poder que nuestros hombres puedan comprender que ser todo lo que somos no es peligroso. También, sí. Sí, yo creo que eso también es clave, porque Mm. puede Es, asustar, ¿cierto? Maravilloso. Pili, como mensaje final, y antes de pasar a una etapa que es la parte más lúdica del episodio, si hoy día tú pudieras darle un consejo, una sugerencia a aquella mujer que como tú está sintiendo ese llamado de la diosa, ujú, que a partir de este episodio quizás puede identificar algunas señales y decir, sí, yo estoy sintiendo eso, ese llamado, pero no me atrevo, porque claro, se mm. mueve el contexto, se mueve la realidad y hay miedos a veces. ¿Qué consejos tú darías a la mujer que está en ese punto? Que permita que estas sensaciones como que les dé cabida, porque todo parte porque nos da miedo, como es algo que no conocemos, porque esto no te lo enseñan en el colegio, ni en la universidad, ni en ninguna parte, ni tú, probablemente ni tu madre ni tu abuela se dieron todo ese permiso, y es la forma en que nosotras integramos el ser femenino. Entonces, eh, como permitirse que esta sensación nos atraviese y no juzgarla desde en base al miedo de no sé qué hacer con esto. Y otra cosa que funciona mucho y que es muy de nosotras mujeres es generar red, comunidad, estar en espacio donde hay otras mujeres que les está pasando lo mismo, porque es la forma desde que hace siglos y siglos como mujeres sabemos compartirnos y acompañarnos. Entonces, estar en las mesas, en los lugares donde están otras mujeres experimentando cosas similares o tienen las mismas ganas, sueños, deseos, potencia mucho y te ayuda a salir del miedo. Mm. Y te sostiene también en esa elección que tú Exacta, bien dices que nos invitas a todas a hacer en la es, vida, ¿no? exactamente. Maravilloso. Pili, esta sección, esta última sección, antes de que cerremos el episodio, es un pimponeo. Yo te voy a dar algunos conceptos y quiero que tú, sin pensarlo, me respondas lo que nazca de ti. Ay, qué ¿Vale? Vale, vale. Vale. Parto. Una palabra. Parto que se cortó. Sí, parto. Ah, poder, Separación. conciencia, Cuerpo. mm, encarnación, Energía femenina. goce, disfrute, deseo, Negocio. estructura, masculino, Placer. energía femenina y el estar en el mundo. Sexo. Creatividad, goce. Dinero. Mm, energía de alta vibración, todas las posibilidades. Poder. Posibilidad de crear la realidad que tú quieres. Pili Valencia. Mm, mujer viviendo esta experiencia humana
conectando con la divinidad que hay dentro de mí y siendo un canal, una inspiración para que todas las mujeres puedan crear esa vida y ese negocio que tanto desean. ¡Ay, qué maravilla! Gracias, Pili. Tremenda. Canta. Te agradezco, pero profundamente que nos hayas compartido tu historia. Creo que las historias es el pegamento que nos conecta a todas como humanidad, que nos hace sentir parte de algo, ¿verdad? De algo más grande, que nos hace ver en el otro Ujú, y entender que no estamos solas, que las cosas que nos ocurren no nos ocurren a nosotras nada más, que tenemos comunidad. Así que quiero agradecerte que hayas abierto tu corazón al contarnos esa historia, al traernos tu sabiduría. Y quiero que hagas una invitación entonces a mi comunidad y a todas quienes nos escuchan a conocerte, dónde te encuentran y qué es lo que está actualmente disponible en tu espacio. ujú. Bueno, gracias por este espacio. Me encuentran en Pili Valencia B Corta en Instagram. Igualmente, te decía que voy a dejarles un link para recibir una clase que di, se habla de conectar con tu propia verdad para comunicar. Y lo que está abierto en mis espacios siempre pueden entrar a la elección, así se llama un vórtice energético que es algo muy sencillo, pero son los 12 códigos de cómo se vive el liderazgo cuántico, ¿sí? Los 12 códigos del liderazgo cuántico. Y mis mastermind, que son punto de quiebre, y líder cuántica, que son los espacios de mayor intimidad y mayor cercanía, en donde trabajamos liderazgo, identidad, marca y negocios. Maravilloso. Todo eso en tu perfil de Instagram, ¿sí? Sí, en mi perfil de Instagram. Genial. Bueno, muchas gracias, Pili. Gracias a todos quienes nos escucharon el día de hoy y nos vemos, nos escuchamos también en el próximo episodio de Idioma Mujer. Muchas gracias.